Y hoy con María Fernanda Cabal. Vamos a hablar de todo, María Fernanda, ¿no? De todo. Bueno, entonces voy a empezar haciéndote preguntas como para que te ubiquen, aunque te conocen perfectamente bien. ¿Eres autoritaria? No. ¿Mano dura? Mm, Intento primero llegar al entendimiento y si no hay que poner orden. Pero te gusta el orden, por supuesto. Si no hay orden, no hay nada. Y la puntualidad. También. ¿Eres fascista? No, porque el fascismo es socialismo y yo defiendo al individuo en su capacidad de crear. ¿Eres sarcástica? Yo tengo humor, lo que pasa es que el sarcasmo ya lastima y yo tengo un humor muy divertido, yo no lastimo. Divertida, sí. Divertida, muy divertida, que a veces me toca, no lo uso con frecuencia porque hay mucha gente no preparada para el humor. Pero el sarcasmo ya es una categoría del humor donde lastima y yo no lastimo. Pero Colombia es un país no preparado para el humor, teniendo tantos humoristas. Depende de ese abanico, de a dónde usted se dirija. Si el humor es imitar conductas o cosas que le pasan a uno en la cotidianidad que uno no las cuenta, embarradas del día, pues genera mucha risa. El sarcasmo es burla y ahí puedes de alguna manera tocar sensibilidades. ¿Eres irónica? Sí, ¿Consentidora? mucho. ¿Perdonas fácil? Olvido, se me olvida. ¿Qué tan libre pensadora? Sí, soy en eso liberal porque he tratado de entender la espiritualidad del mundo. Siempre me pregunto el por qué el mal, por qué el bien, y después entender que el mal tiene permiso, son cosas que me cuestan. Entonces soy liberal porque creo que cada uno tiene la decisión de su propia vida. Lo que no concibo es que no tenga límites con la libertad del otro. ¿En el mundo el mal y el bien están al mismo nivel? Siento que en este plano físico es mucho más ego, más vanidad, más oscuridad. Y por eso hay tanto esfuerzo por la luz. ¿Y el mundo va hacia el bien o hacia el mal? Siempre hay evolución de conciencia, así materialmente parezca que no. ¿Es burguesa? ¿Pero qué es ser burguesa? ¿Que me gusta vivir bien? Por ejemplo. Sí, me gusta vivir bien, pero trabajo para eso. ¿Y le gusta vivir bien con los demás? Me gusta ayudar. ¿Qué tanto? Es un compromiso moral. Desde chiquita lo hago. Y estoy en política por eso. Y se le ha enseñado a los hijos, ¿no? Se lo he enseñado a los hijos porque además la bendición está en compartir, no en quedárselo. Usted tome una bendición, para usted solo es egoísta, mientras que si usted la traslada, se multiplica. ¿La política llegó a tu vida por eso únicamente o de pronto por temas de familia, por otros temas? No, José Félix había estado en política, me parecían unas reuniones aburridísimas, hablaban larguísimo, en los matrimonios era una jartera ir con él porque se encontraba con todos los políticos y me dejaba sola, yo tenía que aprender a ver con quién me relacionaba. A la política llego por la necesidad de alzar mi voz contra la injusticia. Para mí es inadmisible que haya personas vulnerables que además no tengan cómo defenderse. Entonces yo me vuelvo como una especie de la superchica, ¿no? La batichica. Yo protejo y mi motivación de vida es esa, alzar la voz frente a la injusticia. Entendí que había que entrar a la política para poder enfrentar, para poder mediar y para poder aliviar. ¿Es zafada? ¿Zafada qué? Hablando. ¿Grosera? ¿Mal No, hablada? no, que de pronto diga cosas de las que uno se arrepiente después por ser impulsivo. Yo no soy impulsiva, pero como soy fresca y soy desparpajada, entonces yo me puedo reunir con vos y yo no tengo un libreto. Y antes sí, metía las patas y después decía, no he debido decir esto, pero es la autenticidad de uno sin máscara. Y me llevó a problemas. Entonces uno se va volviendo mucho más calculador a la hora de decir algo. Decís una frase y te la malinterpretan y en redes, pues usted lo ha vivido y lo ha visto.
¿Metías las patas antes de ser senadora, cuando era representante o siendo senadora? Siempre he metido las patas, me han crucificado y todo eso me ha llevado al reconocimiento público. O sea que es bueno meter las patas de vez en cuando. Pero porque no es con ignorancia, es con conciencia, es irreverencia frente a una sociedad que prefiere callar, no confrontar y que nos llenen de mitos y leyendas. ¿Eres más emocional o racional? Soy más emocional y la madurez me ha ayudado a equilibrar más con razón. Yo digo que más a lo masculino, menos a lo femenino. Cuando mandaste a Petro y a Gabo al infierno, ¿fuiste emocional o racional? Cuando mandé a García Márquez al infierno, fue una mezcla de razón por el conocimiento que tenía de la vida de él, que odiaba a Colombia, su amistad con Castro, su silencio frente a tragedias de los cubanos que querían salir de allí y emoción, por supuesto. Además son prosocialistas Millonarios. andando en Mercedes y Es con que no todas hay las nada que ame comodidades. más un comunista que lo que dice que odia. Eso pasa a veces. La gente odia lo que ama y termina amando lo que odia. ¿O no? Pero es que además el comunismo no se lo inventaron los pobres no tienen tiempo de pensar cómo le friegan la vida a los demás. El comunismo se lo inventaron los ricos vagos. ¿Y lo de trabajen vagos sigue vigente? Eso no pasa nunca de moda, además se volvió mundial porque es un fenómeno que pasa en todas las sociedades. María Fernanda, ¿en qué momento pensaste que querías ser presidente? A ver, yo rememoro épocas de mi infancia cuando yo escuchaba si el alcalde era bueno, si el presidente era bueno. Yo de una ciudad cívica como era Cali, que nos la destrozaron por distintos fenómenos. Y sufría cuando decían están haciéndolo mal. A mí me tocó padecer desde chiquita las piedras y las bombas Molotov de la Universidad del Valle. O sea, ¿hasta dónde? 40 años con la misma basura en la cabeza, no puede ser, que esa sea la alternativa. Y siempre me gustó que hicieran las cosas bien. O sea, mi fundamento es gobierna para la gente, haz las cosas bien, no para vos. Y soñaba, ¿no? Qué maravilla poder ser, pero era una ilusión de una niña. Con el tiempo nunca pensé hasta ya entrar en política y se dio de un momento a otro cuando salgo yo frente a otros en la opinión con una intención de voto muy alta. Eso fue en el 2018, 2017, sí, 2018 cuando la elección sí, 2018 fue la primera, o 2020, ya se me olvidó, 2022, perdón, que me sacan a mí del juego político, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo En perfectamente. esa época, 2022, yo tenía una intención de voto mucho más alta y de repente me sacan del juego. Ahí ya veo que haber sido irreverente, haber dicho lo que he dicho, haber sido desparpajada, incluso haber tenido humor para expresar las cosas, me había dado un nicho muy importante electoral. Que fue el segundo Senado. El segundo Senado fue la materialización después de ya que me habían sacado, me habían quitado la cabeza de lista y termino con la votación más alta de una mujer al Congreso de la República. ¿Qué tiene uno que tener para ser presidente de un país como Colombia? Tiene que entender la complejidad de una sociedad como la de Colombia, los desafíos que ha pasado a través de la historia, que hemos hecho mal, que hemos hecho bien, y la misión. Nosotros podemos llegar a acuerdos con la mayoría, no con todos, siempre va a haber gente que esté en disenso, pero por lo menos pongámonos de acuerdo en 3 puntos, no negociables, porque tienen que ser. Creo que ya la izquierda, que tiene también sus matices, entendió que sin seguridad no hay nada. No hay absolutamente nada. Eso se llama sentido común. Y todavía les cuesta un poco entender que no es cargando las empresas ni al sector privado con exceso de tributación como se vive mejor y se genera mejor empleo. O sea, la ausencia de conocimiento de economía y la ausencia de formación de jóvenes. Yo he sido víctima de eso, de una enseñanza coja de principios básicos de economía financiera, ha hecho que sea una sociedad con 2 mundos.
Un mundo que sabe lo que es ser empresario y las dificultades, y un mundo que cree que el empresario es el malo y que hace daño con la sociedad. ¿Le gusta que le digan la cabal? Sí, al principio no me gustaba, me sonaba despectivo, Suena un raro. poco raro, ¿no? Suena raro, pero ya me Pero ya parece, suena cariñoso. es identitario, ¿no? Porque mi apellido da para eso. Para la cabal, ¿es más importante la seguridad o la justicia? Es que cuando uno trata de poner una encima de la otra, terminan intrincadas. Si yo administro justicia y si yo administro justicia como Estado en la separación de poderes y le doy acceso al ciudadano y no tenemos 95% de impunidad, hay mucha más seguridad. No te salen libres los bandidos a cada rato. No llega un pobre policía con un capturado a una URI donde no hay un juez de garantías. O sea, es que aquí ni siquiera cumplimos con lo mínimo y a nadie le importa. Me importa a mí, que conozco el metro cuadrado de lo que pasa en los barrios. Sin justicia nunca habrá paz. Entonces estamos en un círculo vicioso de un país que hace mucho esfuerzo. Hace años hubo el ejercicio de las casas de justicia, ¿se acuerdan? Sí. Eso funcionó. Hay que hacer una evaluación de qué están ahora, y estaba toda la presencia del Estado en lugares donde no había Estado. Lugares urbanos llenos de gente. Hay que volver y evaluar qué es lo que nos pasa. Hay que hacer una reforma de acceso a la justicia. Pero al final no vas a tener seguridad cuando los bandidos quedan libres o tienen capacidad de corromper la justicia. Pero entendamos que de pronto la insurgencia puede haber existido en Colombia por falta de justicia, pero el Clan del Golfo, la delincuencia, ¿también existen por falta de justicia? Es que yo no creo en las causas objetivas de la violencia, porque así nos ilustraron durante buena parte de nuestra formación académica. O sea, nos dosificaron. Como yo soy pobre, tengo derecho a matar. Si esa fuera la causa y el efecto, pues los países pobres del mundo serían más violentos. Pero que eso, Colombia. ¿quién lo dice? Que por ser pobre tengo derecho a matar. Claro, las causas objetivas de la violencia fue una controversia que nace con el proceso de paz de Belisario Betancur. Y entre las causas objetivas estaba la ruralidad desprotegida, desarticulada, que todavía sigue hoy. Es una ruralidad que no tiene acceso a bienes públicos, pero que esa sea la causa para usted ser violento es lo que no es cierto. Es la causa para que la pobreza traiga analfabetismo, traiga exilio como única posibilidad. Cuando usted dice mi papá se fue hace 40 años a Ecuador, a México, a Estados Unidos, pero que eso sea per se causa de que una persona sea violenta no es cierto. Entonces, nos negaron el acceso a las fuentes de la historia y los dejamos así. Que nosotros venimos de dos fenómenos: la violencia liberal conservadora, que fue depredadora, y el fenómeno de la internacional comunista que se nos metió. Y la semilla se siembra en los años 20 y germina en los 60 con todos los grupos guerrilleros. Y entonces, y hoy, claro, hoy ya mutó, que es tu pregunta. Esa mutación se llama narcotráfico. ¿Se equivocó el país por llamar la justicia el país amnistiando al M-19? Cada coyuntura trae su particularidad. Y yo siento que era tal el nivel de degradación que el Estado termina dando un tapete de acceso para decir no maten más, venga, le damos media casa, medio carro y media beca. Se entregó. Siempre se entrega por la incapacidad que tiene de investigar y administrar justicia. Es un Estado que vive regalando amnistías e indultos. Lo ha hecho a lo largo de su historia y no nos ha ido bien. En ese momento yo lo veo que era distensionar. Ya no se puede amnistiar e indultar por las convenciones internacionales. Ya no se puede por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero ¿qué se inventaron los políticos? Los tribunales transicionales. Pero usted me dijo que perdonaba fácil. Es que no es porque odie, ni que recuerde ni amanezca todos los días acordándome de las personas que han hecho daño, a pesar de que a mí me mataron mis amigos, me los mató las FARC. Es porque la sociedad no puede seguirse permitiendo que el Estado incompetente, que además vive sacándonos plata, averigüe cuánto cuesta la fiscalía, cuánto cuesta la rama judicial, cuánto cuesta la procuraduría, cuánto pesa, ¿sí?, para darnos un mal servicio, y el efecto es que la gente no confía en la justicia, no confía, no hay. Y entonces, justicia transicional,
Funcionó más lo de la autodefensa, lo de los paramilitares de la 975, que al menos pagaron algo y algo dijeron de verdad y debería ser un círculo cerrado. Ya cierre. Aquí nunca cierran. Y ahora abren, Pero cuando uno dice cierra es ya. no solo perdón, sino también olvido. El olvido es individual y el olvido es de cada uno. El olvido, o sea, yo siento que vamos sanando y en la sanación viene el perdón, porque usted no se puede quedar rumiando amarguras toda la vida. Pero lo que no puede pasar es lo de Colombia, que entonces ahora el Estado es el culpable de todo y los victimarios se vuelven víctimas. Nadie responde por nada. Aquí nos han invertido la realidad. El mejor ejemplo es el Palacio de Justicia. Si no sale el profesor Gaona, nos seguimos quedando con el cuento de que el ejército es el bandido y no el M-19. Se vuelven víctimas y llegan al poder. Se llama inversión revolucionaria, es una estrategia ¿Cómo muy se llama eso? efectiva. ¿Inversión revolucionaria? Inversión revolucionaria, la inversión de la realidad. Ellos te asesinan y después tú eres el victimario. Y tienen la capacidad de distorsionar la historia. Arias Cabral es preso con 90 años, Gustavo Petro presidente. ¿Y eso cómo se arregla? ¿Cómo se revierte? Se revierte cuando uno tiene una administración de justicia que use fuentes fidedignas y no contextos creados, no con la famosa posverdad, ni con todo lo que se inventaron estos famosos comisionados de paz. Y todo esto es carreta, todo esto es deshacer las fuentes fidedignas de la historia, que es las que te alimentan la veracidad de los hechos, y los volvemos mitos. Y cuando hay mito no hay capacidad de controvertir, se llama la tiranía de las causas justas o el fascismo de los buenos. Usted no puede pelear. Por ejemplo, todo el escándalo que me hacen a mí, porque digo con conocimiento de causa que buena parte de los asesinatos de la UP los hizo el ELN y las FARC. Eso no le conviene a la narrativa comunista. Necesitan decir que es el Estado, el depredador y el rótulo de genocida. Ahora, el Estado fue condenado por omisión, no por aliarse. Que hubiera algunos asesinados por alianzas paramilitares y Estado seguramente, pero los grandes asesinos de la UP fueron el ELN. ¿Comparte los procesos de paz? Sé que hay necesidad de tragarse sapos, como pasa en muchos acuerdos de paz, pero me frustra que el Estado sea incapaz de imponer la paz. Y me preocupa porque nos llevó la izquierda con sus adornos derecho-humanitarios, ¿no? Ellos son tan buenos, y con la cobardía de la derecha, a donde hoy es imposible ganar una guerra con todas las prohibiciones que hay para poder ejecutar, ejercer, nada más con un escándalo sobre un bombardeo que se inventaron con Roy Barreras a la cabeza, prácticamente deshicieron la capacidad de operaciones militares aéreas. Usted no gana una guerra sin superioridad aérea. Entonces nos llenaron de derechos humanos, de falsos, porque estamos en guerra, DIH debía aplicarse, y nos convirtieron operaciones militares en masacres. O sea, María Fernanda, que en la extinción de la UP no tuvo nada que ver el Estado. Claro, el Estado fue omisivo, primero. ¿Únicamente? En parte, y su mayor responsabilidad es la omisión, así lo dicen las sentencias. La omisión por su incapacidad. Yo tengo una historia recogida en Urabá, por ejemplo, donde el Estado manda a un juez, manda a unos miembros de, yo no sé si en ese momento estaría el CTI o estaría Instrucción Criminal, y los asesinan, porque la guerra era entre el EPL y las FARC, ahí no había autodefensa todavía. De eso no hablan los comunistas, una guerra a muerte. Usted recordará los buses con los trabajadores bananeros en el suelo amarrados. Entonces era la guerra de EPL, porque se habían desmovilizado los esperanzados y las FARC se vengó de ellos. Entonces a mí lo que me molesta es que la historia no se cuente con los responsables. Cuando sea el Estado es el Estado. Cuando sea alianza del Estado paramilitares, lo es. Pero no oculten la presencia del ELN, de las FARC o del EPL. ¿Cuál es la intención? Pero entonces el Estado no ejecutó. El Estado debe aparecer en algunas acciones, como dicen, no el Estado directamente. Hay quien dice que aparece el F2, debe estar, pero se nos olvida el efecto de Rodríguez Gacha. ¿Se acuerda del mexicano? Me acuerdo de él, pero no me acuerdo del efecto. Claro, el mexicano
se le vuelve una obsesión asesinar, y de hecho dicen que la muerte de Pardo Leal en buena parte fue por él, porque se le robaron un dinero, un cargamento. Increíblemente apareció un periodista amigo mío de Cali a decirme que había unos archivos donde todo eso estaba recopilado por una periodista que era muy querida, que ya falleció, que se llama Gloria Congote. Entonces, yo lo que digo es, a mí no me interesa volver al pasado para quedarme toda la vida buscando la verdad, que eso no es verdad, lo que hacen generalmente la izquierda. A mí me interesa, sí, que haya perdón, pero que la gente tenga una mejor calidad de vida. Si yo me quedo dando vueltas, ¿usted sabe cuánto costó la Comisión de la Verdad? 400.000 millones de pesos. ¿Y sirvió? No, porque el cura Francisco de Rux, con los comisionados, que no había ninguno víctima de las FARC, ninguna organización de representantes de víctimas de las FARC, ocultó los centros de adoctrinamiento de niños. Había escuelas de adoctrinamiento de niños. Lo dijo Martín Sombra, lo dijo alias Karina en Testimonios en Justicia y Paz. Bueno, María Fernanda, te voy a hacer la primera pregunta que debí haber hecho, pero se me corrió. ¿Qué tanto te interesa el deporte si llegas a ser presidente? Todo. Yo digo que la única forma de uno evitar tener que invertir en municiones, en más ejército, en más tecnología para enfrentar la criminalidad por el reclutamiento que produce 2.3 millones de jóvenes que no estudian y no trabajan. Una locura. ¿Qué haces? Sos proclive al reclutamiento de los ilegales de cualquier tipo. ¿Quién te ofrece más plata para irte a los ilegales? A los Comando Frontera, al Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC. ¿Qué evita que eso suceda? El deporte y la música. Porque el deporte además te hace producir endorfinas y genera disciplina. Y la disciplina es la acción más importante para uno lograr un objetivo. ¿Por qué siendo tan importante el deporte como creemos todos que es, tiene apenas el 0.2% del presupuesto nacional cuando nos daban plata? Digo, nos daban sintiéndonos deportistas, porque ahora ese dinero se lo quitaron. Porque se traslada la visión de Estado a una burocracia incompetente que genera gasto excesivo que se lo sacan al ciudadano a través de reformas tributarias. Es una visión miope de lo que debe hacer un Estado como inversión. Pasa lo mismo con la primera infancia. Usted oye que cuentan carreta y la primera infancia y los niños, y uno todos los días un horror. Hay 2 millones de niños que no están en ningún hogar, ninguna entidad, ni con las madres comunitarias. ¿Qué creo yo que hay que hacer y por qué invertiría en eso? Primero, porque un niño, los 5 primeros años son esenciales. Lo que usted coma significa el potencial y la capacidad suya de aprendizaje. Y lo que reciba. Lo que reciba, y debe recibir sobre todo afecto, a pesar de los desafíos de una Colombia que tiene buena parte de su población en la ruralidad. Entrenar a esas mujeres que los cuidan, a esos maestros. Segundo, el deporte tiene que estar desde esa edad, porque la recreación está allí. Desde esa edad usted empieza a ver quién puede tener talento o no. Tercero, el deporte aleja al muchacho de la droga. Es que el deportista no puede consumir porque no rinde. El deportista tiene la ilusión de ganar. Esa ilusión de ganar lo hace tener disciplina y autocontrol. Hay que revertir, hay que quitar los ministerios de la igualdad, que es pura basura. Hay que reducir los ministerios de 19 a 13, a 11 y a 9. ¿Y cuáles serían los primeros en quitar? El de la igualdad. El de la igualdad se va para el carajo con las consejerías que quedan, con las embajadas que abrió Francia Márquez. ¿Usted sabe cuánto costó la embajada de Haití? 2.300 millones, solo ubicarla. No con la instalación, no con los arreglos internos, ni cuánto cuesta mensualmente para 70 colombianos que viven allá. ¿Y vio la de Arabia Saudita? ¿Eso para qué jeque es? ¿O será para el jeque Petro? ¿No les da pena que la gente haga fila sin medicamentos y se muera? Nada les importa. ¿Por qué no les importa? Pues como Francia Márquez viajando en Black Hawk a $8.000 la hora mientras dejan morir soldados y policías porque no hay quien los rescate. Esa inmoralidad no la resisto. Por eso soy vehemente. Yo cambiaría el enfoque de la inversión. Si usted tiene un niño bien alimentado,
Si usted tiene deportistas, que hoy exportamos deporte al mundo. Es que yo recuerdo, porque mi papá es fundador de la América, para que usted lo sepa. ¿Ah, sí? Mi papá tiene 91 años. Sí. Yo conservo el carnet de fundador, socio fundador de la América. Don Santiago. Don Santiago. Como no tuvo hijos hombres, me llevaba a mí al estadio. Y me llevaba a Oriental porque estaban terminando de construir Occidental. A mí los pies no me tocaban el suelo. Y yo me acuerdo con alegría de Quintín Quintero, el arquero. Me acuerdo de Cuero. Y me acuerdo que el América siempre perdía. Ah, o si no, no, hincha total. había un negrito clave que hacía el autogol. Yo decía, no puede ser. Y me acuerdo de la música, de mi Buenaventura. Nosotros teníamos abono y él empieza a evolucionar. Entonces llega ¿cuál era? La Fiera Cáceres. La Fiera, claro. De Córdoba, goleador espectacular. Y después, tiempo después, llegó el Pinino Más. Tremendo jugador, venía de figura de Argentina. Y después llegaron los paraguayos, Bataglia, González Aquino. Después llegó otro que ya era mayor, que era muy bueno. Cabañas, ¿no? Que creo que era el puesto ese que tiene que ser de mucha resistencia. González era el que marcaba y Cabañas era un artista. Cabañas era mayor para su época. Sí. Pero me acuerdo que las estrellas siempre eran de Argentina, en el Cali, en Millonarios, hasta que empezamos a exportar. Después se volvió famoso Asprilla afuera y después ya los colombianos son apetecidos en el mundo. Tenemos semilleros en la costa pacífica, semilleros en el Valle del Cauca, en Antioquia, semilleros en el Caribe. ¿Cómo es posible que no se le invierta eso? Eso le cambia la vida a un país. Increíble, increíble. María Fernanda, ¿qué va a hacer Trump con Maduro? Yo siento que lo va a obligar a exiliarse. Se va a exiliar en Brasil. ¿Y qué te gustaría que hiciera? No, pues, si yo digo que me gustaría, obviamente me gustaría que hiciera lo mismo que hacen con Hamas y con Hezbollah, con esos bandidos. ¿Vicky o Abelardo? Ay, porque me vas a poner a pelear. No me pongas a escoger. Es una pregunta ahí sencilla. No me pongas a inclinar la balanza. Entonces se la pongo más fácil, ¿Paloma o Miguel? Pues yo soy más cercana a Paloma, a Paola, yo soy más cercana a ellos. ¿Está peleando con Miguel o no? No, yo no peleo con Miguel. Yo peleo con esa actitud mezquina de implosionar un proceso que venía bien y que hubiera salido bien. Pero el tema de las encuestas no los hace poner en veredas diferentes. Es que habíamos escogido hace un año a la mejor encuestadora del mundo por referencias, por lo que había hecho. Era Intel Atlas. Sí. Por lo que hizo en la campaña de Trump. Fue la única que lo dio ganador, con 6 estados que se llaman swing states, que cambian. Fue la única que dio ganador a Milei con 11 puntos de diferencia y al gobernador de Antioquia. Entonces era un referente, además está en el ranking usted busca un ranking de polls, incluso en Estados Unidos, están primero ellos, que son brasileros. Entonces lo que hay que buscar ahora es una salida, pero no el poder de veto que no tiene la campaña de Miguel Uribe. ¿Los vetó Miguel? Claro, la campaña vetó y cuando se dio cuenta que el partido iba a tomar una decisión, empezó a filtrar información y hizo retirar a Atlas. O sea, es una maniobra mezquina, peligrosa, porque obedece a intereses que no sabemos de quién son. Por eso usted me dice, ¿va a pelear con Miguel? Yo creo que al mismo Miguel también lo engañan y termina prestándose para un engaño que le hace daño al país. ¿Existe la posibilidad de que toda la derecha se una? Sí. ¿De verdad? Sin duda. A pesar de todas las diferencias y de las contiendas que hay hoy en día. Volvemos a lo mismo, igual que en el partido. El consenso no es unanimidad. El consenso siempre tiene disenso. El consenso es acuerdos. Acuerdos donde no todos están de acuerdo. Sí, donde queda no hay una unanimidad. minoría, que eso usualmente pasa con la política pública. Pues lanzas una política pública y siempre hay alguien que no queda contento porque le afecta algún interés. Aquí debe haber consenso, no unanimidad. Y seguramente va a pasar eso por la disputa que hay pues, en las peleas que ha manifestado Vicky contra Abelardo. Todo lo que se cuece en el ambiente político, habrá quienes digan yo no voy, yo me retiro,
o me voy con otra candidatura, pero yo siento que el mundo está girando al sentido común. El mundo está girando a la libertad. Y ese giro va a hacer que la derecha gane. La unión Vargas Lleras, Gaviria, Uribe, ¿qué futuro tiene? No lo sé por las complejidades de la política. No lo sé, porque la fotografía de hoy en política es distinta a la que vas a ver a mediados de diciembre, es distinta a la que vas a ver en febrero. Esto cambia tremendamente. Tremendamente, y por eso no vale la pena uno enfrascarse en peleas, pues como los divorcios, porque vos peleas por A o por B y después los ves en la foto. Entonces siento que el presidente Gaviria quería hacer su coalición, de pronto se le fue deshaciendo, y hoy el foco, el imán, el centro de atención es alrededor del presidente Uribe, del triunfo en su proceso infame judicial y del temor de un país a que continúe un gobierno nefasto como estos. ¿Cómo va a ser esa consulta? No lo sé, pero sí hay que llegar a acuerdos sobre lo fundamental. En este país se tiene que fumigar, se tiene que asperjar, aquí no podemos permitir que a los soldados se los siga quemando vivos y quedándose sin piernas, aquí no puede haber una dialogadera vulgar y grotesca, no. Y esos acuerdos tienen que estar todos, Cambio Radical, Liberal, los que quieran entrar aquí. Sentémonos y hagamos unos grandes acuerdos, porque para que haya una seguridad con estatus de Estado, vamos a tener que conversar con las Cortes y con el Congreso. El acuerdo o los acuerdos sobre lo fundamental lo dijo y lo propuso Álvaro Gómez hace 40 años y no le pararon bolas. Él fue un hombre grande enfrentado a una propaganda depredadora, que es lo que siempre le pasa a la derecha. La izquierda nos gana con la propaganda, porque son asertivos, cuentan historias y dicen mentiras. Por eso crean mitos y leyendas que después reproducen en la memoria a través de la educación formal. Nosotros hacemos muchas cosas por la gente y no las contamos porque nos da pena, porque tenemos pudor, porque creemos que es normal. No, hay que contar todo lo bueno que uno ha hecho. Pero ¿y por qué no ganó la derecha si tenía el poder, la maquinaria, el dinero? Lo tenía todo En esta elección, en esta elección. porque siento que Rodolfo tuvo la genialidad de aprender a comunicar de forma sintética, llegando a la emoción de lo básico. Usted le daría la chequera a Roy Barreras, por ejemplo. Se montó sobre la corrupción, que es lo que la gente más detesta en un país donde no falta plata, sino que sobran ladrones. Y terminó derrotando a la estructura, que era más la candidatura de Federico, siendo Federico una figura no formal en la política tradicional, más de outsider, pero apoyado por la estructura. Lo derrotó Rodolfo. Ya después, al final de la contienda, a mí me quedan serias dudas de ese resultado electoral, porque 3 millones de votos no se superan así nomás. ¿Y dudas de qué tipo? Yo creo que ganó Rodolfo. ¿Y le robaron las elecciones? Sí. Y él no hizo nada. Él, de hecho, le quitó el poder a los abogados y no quiso hacer nada. El hecho de que Rodolfo se haya marginado el último mes de la contienda en el más importante de las elecciones, ¿no tuvo que ver? Sí, tuvo que ver en parte porque generó rechazo de algunas personas que pensábamos que él lo estaba haciendo bien. Por ejemplo, decir que el uribismo estaba muerto, empezar a apoyar el aborto, apoyar el acuerdo de Escazú, que es otra locura de los ecópatas ambientalistas, que fuera de la consulta previa, que tenemos 20.000 proyectos atascados, ahora viene un mamerto ambientalista con 3 aretes en la oreja a decir que Ecopetrol no puede hacer tal obra. O sea, no más pérdida de autonomía ni de soberanía. O sea, sí. Entonces él se montó en un caballito, pero lo más sospechoso es que contratara a Becasino, que era el de la Kirchner, el de la izquierda, había trabajado con Petro. Eso dejó muchas dudas. ¿El centro tiene futuro? No, tiene futuro el que sepa algo. Y en este momento en la historia usted va a definir si quiere libertad o esclavitud. ¿Y Fajardo no sabe esas cosas? Yo no lo sé. Él es el dueño de su campaña y no sé cómo es su relación de pareja, porque María Ángela de centro no tiene nada, ¿no? Bueno, pero María Fernanda no se parece a Pepe Laforí.
Sí, nos parecemos ¿De en verdad? doctrina. En doctrina, claro, nosotros En- compartimos, claro, si no sería imposible convivir. ¿Te imaginas yo con un mamerto? Pero ¿y por qué lo dejó acercarse a Petro? No, eso no Usted que es tan fue. radical. Fue Uribe el que le pidió que estuviera allí. Eso ha causado cismas en esta casa. ¿De verdad? Sí, muy incómodo. Uf. ¿Los hijos cómo se ubican ahí? No, mis hijos han sido muy apolíticos, aprendieron a entender la peligrosidad del momento con los años. El único que sí participa es el menor, que opina y se mete y arma líos y uno le dice, cójala suave. ¿Hay alguno que se parezca más a María Fernanda? No lo sé, todos son tan diferentes. No lo sé. ¿Crees en las encuestas? No, dicen mentiras. Porque no le ha ido del todo muy bien. No, porque siempre a la que buscan desaparecer es a mí. ¿Así? Es increíble. Pero con una intención Claro, hay una intención clara. maquiavélica, aunque es un término Pues que no es no debería utilizar. maquiavélico, es que soy la que más fuerza tiene en el sentido de identidad, coherencia, cuando me voy a enfrentar a un espectro donde hay intereses que son opuestos a los nuestros. Porque usted puede decir, no, yo soy de centro derecha, soy de derecha, pero claramente no quieren que un candidato de centro democrático llegue. Defíname con una frase a estos personajes. Ay, ¿ahora en qué me va a poner? Paolo Holguín. Yo le digo a ella veterana y ella cree que yo se lo digo por tomarle el pelo por vieja. Le digo, vieja yo. Eh, ¿Cuál sería el adjetivo de las personas que la experiencia las lleva eh, a ser muy asertivo? Ella es asertiva. Asertiva. Bueno, ahí vamos encontrando las palabras. Andrés Guerra. Es un hombre justo. Paloma Valencia. Es estudiosa, comprometida. Miguel Uribe. ¿Londoño? Sí. Pues es que yo lo conozco poco, lo conocí cuando fue campaña, pero no sabría cómo describirlo. No sabría. ¿Incomoda el hecho de haber utilizado una coyuntura para llegar a una cosa donde ustedes están habiendo trabajado hace muchos años? Incomoda, pero no es insuperable. Uno no puede ponerle incomodidad con tinte de mezquindad. Al final fue una puerta abierta. El problema es después de abrir la puerta. ¿Cómo cree María Fernanda que Iván Cepeda va a estar en el Frente Amplio con Roy Barrera? No lo sé, porque yo entiendo que si ya estuvo en una consulta no puede participar. Jurídicamente creo que no podría. Creo que los que van al Frente Amplio, entiendo, pero no doy 100% certeza, pueden ir de segundos. Tengo esa confusión jurídica. ¿Y Roy Barrera qué? Es hábil, es enredador, mezquino, no tiene límites, su ambición pasa cualquier línea ética y siento que no tiene opinión, podrá conseguir votos de algunos empresarios incautos que por guardar, como dice, no hay nada más cobarde que $1.000.000 por guardar o preservar la tranquilidad, entre comillas, de su negocio. Y no, pues, él ha estado en todos los gobiernos, no. La máscara en política hace mucho daño. En la última encuesta de César Caballero apareció el presidente Petro con 44% de favorabilidad. ¿Eso qué le dice? Que César Caballero es bien desacertado. ¿Como todas las encuestas? Unas peores que otras, pero después vi un trino de Peñalosa donde dijo que César lo había visitado en el 2015 a decirle que se retirara, que todo el mundo lo odiaba y él ganó. No me gustan esas encuestas, no me gusta que digan mentiras y que pongan al pacto histórico con el doble de intención de voto que el Centro Democrático, ni siquiera tiene sentido lógico. Y si no crees en las encuestas, ¿por qué promovías a Atlas para la consulta del Centro Democrático? Porque no tiene intereses locales y porque su margen de error es 1. Eso te da confianza. Aquí el margen de error es como 3.
No, pues aquí es cualquier cosa. Aquí cuando va uno bien, lo que hacen es que te ponen otros candidatos o no candidatos, pero los candidatizan para que la gente se confunda y te quiten votos. O ponen un reguero de candidatos donde hasta para uno es imposible tomar una decisión. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Una encuesta para escoger el candidato del Centro Democrático o que lo escogiera Álvaro Uribe? Es que Álvaro Uribe, conociéndolo uno, no lo hace. Porque los quiere a todos. Porque no le gusta, o es lo que él dice, por su carácter liberal, siento yo, ¿no? Liberal más socialdemócrata, que le gusta tener un mecanismo que sea escogido por los precandidatos para él eximirse de una responsabilidad. Pero ese mecanismo tampoco ha salido bien, por eso nos fuimos internacionalmente. Ahora, ¿qué tiene que hacer el partido? Si aquí, a pesar de que haya consenso de los cuatro, el partido quiere tomar la decisión, que la tome, tienen el poder de hacerlo. Juan Carlos Pinzón cabría ahí, Pero él va a la consulta, entiendo, ¿sí? ¿no? No sé. Pues es la intención. Dicen, Antes no, dicen antes que es el no. preferido de Álvaro Uribe. ¿Quién lo dice? Oí por ahí a la gente que conoce de política, porque yo no sé nada. No, yo creo que lo mismo decían de otros personajes que estaban por las nubes. Siempre es el preferido. Yo creo que es el preferido de José Obdulio Gaviria. ¿Ah, sí? ¿Sigue pesando José Obdulio en el pensamiento de Álvaro Uribe? Preguntáselo a Uribe. Yo creo que a José Obdulio le gusta ser malo y ejercer. ¿Y a Álvaro Uribe le gusta tener a alguien que gusta de ejercer de malo? Esa pregunta es para él, no para mí. María Fernanda, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y una última. Si es presidente, ¿le da plática al deporte? Porque ahora en este gobierno se la quitaron toda. No es solo plata, es pensar en esos semilleros, cómo vendemos al mundo hoy que hay tecnologías de información en tiempo real, cómo hacemos esos try-out, esas exhibiciones, cómo juntamos a los pelados del Pacífico, los juntamos en Cali, los pelados de Urabá, Antioquia, hagamos eso, hagamos eventos Buenísimo. donde vengan los entrenadores internacionales y se haga además presencial y virtual. A eso le meto plata. María Fernanda Cabal, me pasé de tiempo, pero me faltó tiempo. En As Colombia. Gracias.